¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver un problema de equilibrio. Tenemos acá un bloque de concreto de 120 newtons que está en reposo sobre un plano inclinado a 30 grados. Si el coeficiente de fricción cinética es 0.5, ¿qué fuerza P paralela al plano y dirigida hacia arriba de este hará que el bloque se mueva hacia arriba del plano con rapidez constante? Y en el inciso B, pues me preguntan qué fuerza P paralela al plano dirigida hacia arriba hará que el bloque se mueva hacia abajo del plano con rapidez constante. Así que tenemos dos situaciones. En ambas tenemos que aplicar una fuerza hacia arriba. Esta es una fuerza P. Recuerden que el bloque tiene un peso de 120 newtons. Entonces eso se dibuja hacia aquí abajo. El peso es igual a 120 newtons. Y lo que tenemos que encontrar es la fuerza P, según el inciso A, cuando el bloque se mueve hacia arriba por el plano. Quiere decir que se mueva en esta dirección. Luego vamos a calcular de nuevo P, pero con el inciso B, o sea, haciendo que en vez de que se mueva hacia arriba el bloque, se esté moviendo hacia abajo. Así que vamos a resolver dos veces el problema con estos incisos. Y empezamos con el inciso A. Recordemos que en el inciso A me dice el bloque se mueve hacia arriba del plano con rapidez constante. Así que esta sería la dirección del movimiento. Empecemos dibujando nuestro diagrama de cuerpo libre. En nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a colocar todas las fuerzas que están actuando sobre pues esta masa o sobre este objeto. En primer lugar tenemos el peso. El peso va hacia abajo. Aquí tengo el peso W. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre este bloque? Pues la fuerza P, que va en esta dirección. Aquí tengo la fuerza P. De ahí tengo la normal. La normal siempre es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, la normal estaría por acá. Esta sería la fuerza normal. Pero la tenemos que dibujar aquí en el diagrama de cuerpo libre. Así que por acá estaría la fuerza normal. De ahí, recordemos que hay fricción, porque nos están dando el coeficiente de fricción. Y la fricción siempre se opone al movimiento. Si el movimiento es en esta dirección, la fricción va en sentido contrario. Por lo tanto, la fricción debe dibujarse hacia abajo. Y por acá dibujo la fricción. Como el bloque está moviéndose, pero con velocidad constante, ¿verdad? Está en equilibrio y la fricción es una fricción cinética. A partir de esto, tengo que recordar que esta fuerza, que es el peso, tiene componentes. Vean, si yo saco su componente, acá tengo el peso en Y. Y si saco su componente para este lado, vean por acá, dibujo la componente, pero este sería el peso en X. En nuestro plano cartesiano, este sería X. En nuestro diagrama de cuerpo libre, esta línea es X y esta otra es Y. Regularmente, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre para objetos que están en un plano inclinado, inclinamos también nuestro plano cartesiano y ahí dibujamos las fuerzas. Aquí lo que me hace falta es colocar el ángulo. Vean que aquí tengo 30 grados de inclinación para el plano inclinado. Cuando trazo esta línea, que es el peso, acá se forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y como los ángulos internos de un triángulo es de 180, o sea, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, y ya sé que aquí hay 90 grados, aquí hay 30, ¿cuánto me hace falta para los 180? Pues claro, me hacen falta 60 grados. Y este ángulo de 60, que está entre el plano, que es el eje X, y el peso, pues es exactamente el mismo que tengo aquí, 60 grados. Vean, el peso, el eje X, este sería mi eje X y este sería pues el peso. Así que voy a utilizar el ángulo de 60 grados y no el ángulo de 30. Siempre utilizamos el ángulo que va desde el eje X hacia el peso o hacia cualquier otra fuerza. Una vez que tengamos nuestro diagrama de cuerpo libre, nos toca encontrar las componentes de las fuerzas.
En este caso, el peso es la única fuerza que tiene componentes. Así que empiezo colocando componente en X del peso. Y recordemos, para encontrar la componente en X tenemos que multiplicar el peso por el coseno del ángulo. Y en este caso el ángulo es de 60 grados. Coseno de 60. Pero ya tengo el peso. El peso es igual a 120. Entonces sería 120 newtons por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto me da esto? 120 por el coseno de 60 da como resultado 60 newtons. Y así ya tengo la componente del peso en X. Vamos ahora a encontrar la componente del peso en Y. Y sería igual que esto. Lo único que en vez del coseno vamos a utilizar el seno. Peso por el seno del ángulo, que es 60 grados. Como ya sabemos que el peso es de 120, sería 120 newtons por el seno de 60 grados. Y esto es igual a 103.92 newtons. Muy bien, y de esta forma ya tengo la componente en Y del peso. Una vez que tenemos las componentes X y Y del peso, ya podemos empezar a hacer la sumatoria de fuerzas. Y vamos a empezar colocando que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, ya que el objeto, aunque se mueva hacia arriba, tiene una velocidad constante. Y eso implica que no hay aceleración y que hay equilibrio en este sistema. ¿Qué fuerzas están en X? Si nos damos cuenta, hacia el lado derecho y hacia arriba, pues tengo P. Menos hacia el lado izquierdo y hacia abajo, pues tengo el peso en X y tengo la fricción cinética. Y esto debe ser igual a 0. También tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Y esto también es igual a 0 porque hay equilibrio. ¿Pero qué fuerzas están en Y? Solamente la normal, que sería la positiva, menos el peso en Y. WY, y eso es igual a 0. Si despejamos acá, nos damos cuenta que la normal es igual al peso en Y. Vean que aquí está restando, pasa al otro lado con signo positivo o a sumar. Pero el peso Y ya lo tengo y es 103.92. Por lo tanto, ya tengo la normal, que es 103.92 newtons. Y acá ya tengo el valor de la normal. En este caso, a mí lo que me interesa es P. Pero vean que P está acá. ¿Tengo el peso en X? Sí lo tengo. ¿Tengo la fricción? No. Y lo primero que voy a hacer, entonces, antes de cualquier cosa con esta ecuación, es encontrar la fricción. Y la fricción cinética se encuentra multiplicando el coeficiente de fricción por la normal. Y como ya tengo la normal y tengo el coeficiente de fricción, que es 0.5, puedo encontrar la fuerza de fricción. Colocamos aquí, fuerza de fricción es igual a 0.5, que es el coeficiente, por la normal, que es 103.92 newtons. O sea que la fuerza de fricción es igual a 51.96 newtons. Esto me sirve bastante, porque ahora ya tengo el peso en X, tengo la fricción. En este momento lo único que me hace falta es despejar P. Vean que la fricción y el peso son negativos, así que los paso al otro lado a sumar. Y me quedaría que P es igual al peso en X más la fuerza de fricción. Por lo tanto, P es igual al peso en X, que es de 60 newtons. Ponemos aquí 60 newtons más la fuerza de fricción, que es 51.96 newtons. Y de esta forma ya resolví el inciso A del ejercicio, ya que solo tengo que sumar 60 más 51 y tengo 111.96 newtons. Este resultado me da la magnitud de la fuerza P para que el bloque se mueva hacia arriba con velocidad constante. Ahora vamos con el inciso B. ¿Qué pasa si el bloque no se mueve hacia arriba, sino que me interesa que se mueva hacia abajo? ¿Cuál sería el valor de P que necesito? Aquí vean lo siguiente. Lo único que va a cambiar en todo esto, en nuestro diagrama de cuerpo libre, vean que estamos utilizando exactamente el mismo, es la fuerza de fricción.
En este caso, la fuerza de fricción ya no estaría para acá. ¿Por qué no? Porque la fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento. Entonces, la fuerza de fricción, si el bloque se mueve hacia abajo, la fricción estaría hacia arriba. Y tomando en cuenta eso, cambiaría nuestro plano cartesiano. Y tomando en cuenta esto, nuestro diagrama de cuerpo libre cambiaría únicamente porque la fricción, en vez de ir hacia abajo a la izquierda, estaría hacia arriba a la derecha. Y aquí tendría fricción cinética. Las componentes siguen siendo las mismas, no cambian. Vean que la sumatoria de fuerzas en Y sigue siendo la misma, porque solamente tenemos la normal y el peso en Y. Por lo tanto, la normal sigue siendo la misma, la fricción, que es coeficiente por normal, sigue siendo la misma, y lo único que cambia aquí es el orden de las fuerzas en el eje X. Por lo tanto, lo único que tendría que cambiar para el inciso B sería esto. Vamos a quitar esta parte. Así que vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Vean acá, las fuerzas que están en el mismo sentido que el movimiento son fuerzas positivas y las fuerzas que se oponen a este movimiento son negativas. Por lo tanto, puedo decir que el peso en X es positivo y claro, como fuerzas negativas serían la fuerza de fricción y en esta ocasión también la fuerza P. Y esto debería ser igual a 0. Vean que lo único que ha cambiado pues es esta parte. Ahora despejamos P. Me quedaría Wx menos fuerza de fricción cinética y esto es igual a P. Ya que P está restando, pasaría al otro a sumar. Y esto es igual a P. Recuerden que aquí está restando y pasa al otro lado a sumar. Ahora sustituimos los datos. Vean que Wx es 60. Entonces ponemos 60 newtons menos la fuerza de fricción, 51.96 newtons. Y esto es igual a P. Restamos y ya tenemos que P es igual a 8.04 newtons. Y de esta forma ya tengo la magnitud de P o el valor de P para que este bloque baje por el plano inclinado a velocidad constante. Vean que hay diferencia entre los resultados y lo único que hicimos fue cambiar de lugar a la fricción, ya que la fricción va a estar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de hacia dónde se mueva el bloque. Todo lo demás no cambió en nada, por eso mantuvimos todo. Solo cambiamos nuestro diagrama de cuerpo libre en el eje X y por lo tanto la sumatoria de fuerzas en X también cambió y eso dio un cambio en el resultado. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar dudas en los comentarios.